Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta segunda jornada de charlas de divulgación científica del evento Nano Day Virtual versión 2020. El día de hoy tenemos un invitado llamado Víctor Díaz. El doctor Víctor Díaz nos expondrá una charla que se titula Investigación y desarrollo de nanoaptasensores ópticos para la detección de contaminantes utilizando imagenología por smartphone. El doctor Díaz es bioquímico titulado de la Universidad de Santiago y posee un doctorado en bioquímica de la Universidad de Chile. Actualmente es el coordinador del Núcleo de Nanotecnología y Materiales Avanzados de la Universidad de San Sebastián, en donde se investigan aplicaciones tecnológicas a partir de nanomateriales con la capacidad de sensar cambios en el ambiente. Luego de la exposición del doctor Díaz, se dará espacio para las preguntas que quieran realizar los asistentes. Doctor Díaz, bienvenido. Ahí estaba sin audio. Muchas gracias por la invitación y también por la presentación. Vamos a... Entonces aquí es donde uno pregunta si se ve bien todo. ¿Sí? Sí. Bien. Sí, perfecto, bueno, gracias. Todo bien, entonces. Bueno, comenzar hablando un poco de lo que hacemos, ¿cierto? Y qué es lo que nos inspira. Entonces, comentar un poquito, por eso, la historia de un poco del grupo, de cómo nació. Me gusta siempre contar eso porque para mí es algo relativamente novedosa, cómo se forma un grupo habitualmente, para ya empezar a hablar de la contaminación en general del agua dentro de las distintas matrices y cómo a través de la nanotecnología nosotros tratamos de entregar una herramienta que nos permita, ¿cierto?, realizar esta detección de contaminantes de manera ultrasensible. Bien, como les comentaba un poquito, por qué me gusta contar la historia, es porque, bueno, esto comenzó por allá por el 2015, por un levantamiento de necesidades de la zona acá de Concepción. Justamente una de las problemáticas era el censado de contaminantes, en este caso en la leche. Entonces, aquí vino una forma de ver un problema que necesitaba un sector, porque muchas veces uno como científico encuentra un problema y se enamora de él y empieza a buscar, pero hay que fue poner oído a lo que necesitaba la comunidad. Y bajo eso, la problemática era poder avanzar a una detección en terreno que normalmente implicaba trabajar habitualmente en laboratorio y por lo tanto había muchos costos involucrados, mucho tiempo involucrado, y eso nos llevó a plantear, ¿cierto?, la creación de este grupo de nanotecnología de la Universidad de San Sebastián, que formó un vínculo con un grupo de optoelectrónica de la Universidad de Concepción, donde comenzamos el desarrollo de nanobiosensores para detectar contaminantes en leche en este caso. Que bueno, fueron una publicación que sacamos ya este año y que fue conocida en prensa a partir del 2018 más. Y como les comentaba, esto surgió por necesidad de la comunidad y fuimos avanzando a una necesidad que está plasmada hoy en día con un concepto que entrega la ONU, que es una salud, que justamente tiene que ver con que podamos entender y participar de que todo nuestro medio ambiente, llámense animales, llámense alimentación, llámese aire, agua, todo está conectado y por lo tanto todo lo que implica salud del medio ambiente, salud animal y salud humana es solamente una salud. Y para poder abordar esto es importante entender cómo se realizan este proceso de la interacción. Por ejemplo, yo aquí pongo un ejemplo súper sencillo que es lo que está hoy en día mucho en boca, que es el tema de los nanoplásticos y microplásticos, donde uno de los problemas principales que se abordan es que estos están ciertos contaminantes en el agua y son consumidos por los animales y producen daño en los animales. Pero hay cosas que no se hablan mucho de que justamente los plásticos, estos nano y microplásticos, funcionan como una especie de caballo de Troya, donde por sus características polares van absorbiendo ciertos contaminantes, acumulándolos en su interior y después liberándolos en la cadena trófica cuando, como muestra el dibujito, ¿cierto?, este pescadito se lo va comiendo.
Y aquí un ejemplo, ¿cierto?, de un pescado y aquí los microplásticos que este se ha comido, y eso implica que todo esto de alguna otra forma hicieron que esta carne de este pescadito estuviese contaminada con varios tipos distintos de contaminantes que se acumulan y, como decía anteriormente, entran en la cadena trófica. ¿Por qué muestro esto? Porque este es un ejemplo súper claro de cómo es este concepto de una salud, donde un tema que es la contaminación por plástico implica ciertos daños en la salud humana, daño en la salud medioambiental y daño en la salud de los animales. Justamente hablando de las distintas matrices, una de las que nosotros trabajamos es el tema del agua. ¿Y por qué trabajar en agua en general? Como les comenté, primero trabajamos con leche en el área de alimentos, pero también nos hemos diversificado trabajando en agua. Y básicamente porque el agua es básicamente un recurso importantísimo para nosotros. Y hace tiempo ya que vienen varias temáticas con respecto a esta apocalipsis del agua, donde vamos a tener un momento en que el agua dulce en especial, no va a dar abasto para las necesidades de la sociedad. Y aparte de eso, de que en general el agua también se habla de que está prácticamente toda contaminada. Y al hablar de la contaminación hablamos del envenenamiento de los distintos tipos de seres vivos, que incluye eso, y siempre me gusta decirlo de esa forma, incluye al ser humano, porque al humano le gusta verse como fuera de todo esto, es como los animales y los humanos, cuando somos todos parte de uno. Dicho esto, como les explicaba, ¿cierto?, el agua dulce es uno de los recursos más escasos y valiosos, fácil de contaminar y cuesta mucho volver a eliminar los contaminantes del agua, ¿ya? Y dentro de los distintos contaminantes, uno de los más complicados son los metales pesados y los contaminantes orgánicos persistentes, ya que estos son prácticamente omnipresentes en todo el medio ambiente y los vamos a encontrar, o sea, hay varias publicaciones que hablan que toda el agua del mundo estaría contaminada. Muchas publicaciones comentan sobre la medición de contaminantes en las nubes, en la Antártica, lugares donde no debería haber algo por la actividad humana, pero están ahí presentes. Entonces, como le explicaba, el tema de los contaminantes en general tiene que ver con la actividad humana y cómo estos se van acumulando. Y de nuevo el tema de una salud, cómo todo esto va siendo interconectado, cómo esta contaminación a través del agua como vehículo, y no solamente el agua, como explicaba un poco el tema de los micro y nanoplásticos, que también son vehículos, afectan toda la cadena trófica. Y estos contaminantes están involucrados en una serie de problemas. Normalmente siempre uno escucha hablar de que la contaminación está relacionada directamente a cáncer. Y aparte de cáncer hay varias deficiencias cardiovasculares. También hablamos de problemas endocrinos como diabetes, menopausias tempranas, problemas a la tiroides, algunos problemas neurológicos, todo esto dependiendo del tipo de contaminante que se está hablando. Como respuesta a esto, en específico aquí hay un tema que habla más bien de estos contaminantes orgánicos persistentes, ya más que todos los contaminantes, pero la verdad es que esto se extrapola a la mayoría de los contaminantes, es que la ONU, a través del Convenio de Estocolmo, que habla sobre estos contaminantes, identifica como una de las acciones importantes para la eliminación de contaminantes, es identificarlos sin cuantificarlos, para poder tomar una decisión oportuna y pesquisar la reducción de la descarga de esto al medio ambiente y de esa forma, como explicamos, poder subsanar este problema. Entonces, ahí es donde surgía el problema. ¿Cómo detectar? Normalmente los contaminantes se encuentran en una baja cantidad y esa baja cantidad es capaz de realizar daños. Por ejemplo, los contaminantes orgánicos persistentes pueden estar en concentraciones menores a 1 microgramo por litro de agua. Lo que estamos hablando de concentraciones bajísimas, 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 ¿ya? Y por lo tanto, la única forma de en general ir detectándolos es tomando una gran cantidad de volumen de agua, realizando extracciones de este volumen de agua. Después de este trabajo de extracción se pasa a sofisticadas máquinas para la detección y ahí recién después de un buen tiempo se tiene la respuesta del contaminante presente. Y por eso, ¿cierto?, uno de los puntos importantes es poder tener o avanzar en tecnologías que nos permitan tener una respuesta temprana.
Solo porque yo sé que hay algunas personas que de repente yo hablo de estas concentraciones y no entienden un poquito. Cuando hablamos de 1 miligramo por litro o 1 microgramo por litro, estamos hablando, perdón, aquí lo puse al revés, 1 microgramo por litro es parte por billón. Quiere decir que hay una milésima parte, mil millonésima parte en una parte general. O sea, estoy hablando de la milésima parte de un grano de sal en un litro de agua, por ejemplo. Bien, entonces, ¿cuál es la respuesta que se ha dado? Aparte de la respuesta de trabajar en laboratorio, son los biosensores. Estos sensores, como para que se tenga una idea, emulan de cierta forma nuestros sentidos, donde nosotros, ¿cierto?, tenemos los 5 sentidos, ¿cierto?, el gusto, el tacto, el olfato, etcétera, que funcionan de la misma forma, donde yo tengo una señal del medio ambiente, no sé si se ve la flechita amarilla, perdón, la flechita del mouse. ¿Sí? ¿No? Sí, sí se observa, gracias. Ya, gracias. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una señal del medio ambiente, tiene que haber un sistema receptor de esta señal, que en este caso, ¿cierto?, son nuestros receptores. Viene un nervio sensor, que es el que lleva la información al cerebro. Y lo que nosotros hablamos en esta misma forma es que hay un receptor, que tiene que ser el cual identifica esta señal, hay un transductor de señal y que este transductor transforma la señal, ya sea química, física, de interacción, lo que sea, a una señal que pueda ser seguida, por ejemplo, eléctrica, y que pueda finalmente ser procesada por un computador. Y estos, como tal, como explicaba, toman esta señal, la transforman y permiten cuantificar de la misma forma en que nosotros podemos, por ejemplo, saber si algo está más dulce o más salado, etc. Hay mucha o poca luz. Uno de los biosensores más conocidos y uno de los primeros en general en haber salido al mercado es el famoso detector de glucosa en sangre. Ya muchos de nosotros hemos visto cómo se realiza este examen, donde hay una tira reactiva, donde aquí hay ciertas enzimas que interaccionan con la glucosa presente en sangre, y por lo tanto por cada una de estas enzimas que interaccionan con la glucosa, se va generando una señal, y la sumatoria de esta señal nos va a indicar la concentración presente. Entonces, con eso en mente, nosotros vemos una comparación entre las técnicas clásicas y que se realizan para detectar estos distintos tipos de contaminantes, y esta técnica de biosensores que permitiría, ¿cierto?, estar trabajando y realizando un análisis más rápido. Entonces, como le explicaba en la primera parte, una de las ventajas de trabajar con el biosensor es que tenemos análisis rápido, puede usarse en terreno, tienen una alta sensibilidad, son muy específicos, y en general hay un mínimo uso de reactivos para el proceso preanalítico. Justamente, insisto en el ejemplo de la tira reactiva para glucosa, uno simplemente tiene una gotita de sangre que pone en la tira reactiva. Ahora, las desventajas en general vienen con la limitada aplicación, ya que siempre es como un sensor para un tipo específico de molécula. Estos biosensores en general tienen un tiempo de vida que depende del tiempo de vida de la molécula biológica que se está utilizando como receptor, y muchas veces hay que estandarizar el muestreo para poder realizar un análisis confiable. Ya esto comparado, por ejemplo, con las técnicas clásicas, donde las ventajas son su alta sensibilidad, muy específicos, y hay distintos tipos de técnicas, cromatografías gas líquido, cromatografías de alta performance, UV visible, etc. Pero uno de los puntos complejos de esto es el alto costo de estos equipos. Nosotros estamos hablando de equipos de muchas veces 50 millones de pesos mínimo. Ya la necesidad de un personal especializado, hay gente que tiene que ser experta en el equipo para poder trabajar con él, el extenso tiempo utilizado en los análisis de las muestras, el consumo de solventes, que al final termina siendo también un contaminante, el uso del material, equipo, etc. Entonces estos son los dos lados de la balanza, donde unos, ¿cierto?, son mucho más sensibles y confirmativos, el otro permite hacer, por ejemplo, una especie de screening y poder ir censando mucho más rápido. Entonces lo que se busca es dar fuerza a estas técnicas de biosensores para que puedan ser tan resolutivos como son las técnicas clásicas. Como hablaba del título, nosotros hablamos de nano aptasensores. Cuando hablamos de nano, hablamos de que
el biosensor que estamos trabajando tiene esas tres características, que hay una estructura nanométrica que está conjugada con un tipo de biomolécula para permitir el sensoramiento. Y como comentaba anteriormente, esta es la típica diagrama de un sensor donde tenemos que hay un reconocimiento por parte del receptor, hay un transductor que es el que transforma la señal que recibe el reconocimiento y la lleva hacia el detector. Entonces, cuando hablamos del nanobiosensor, ya hablamos de que el receptor, ¿cierto? Es una molécula biológica, como sale acá, y el transductor es una nanopartícula, una nanopelícula, una nanofilm, etc. Es un nanomaterial. ¿Cuál es el punto? Que los nanomateriales permiten aumentar la sensibilidad de estos sensores y por lo tanto estamos hablando de trabajar en rangos menores a los micromolar o los femtomoles, y de hecho estamos hablando justamente en las concentraciones que necesitamos trabajar, que son partes por millón o partes por billón. Y lo importante de la parte bio es que le da la selectividad. Las moléculas biológicas y el reconocimiento biológico se caracteriza por ser muy específico. Es súper complejo, por ejemplo, si yo trabajo con una enzima, que otro tipo de molécula que no sea capaz de entrar al sitio activo pueda interactuar con la enzima. De esta forma, nosotros empezamos a hablar de los nanobiosensores, y cuando empezamos a hablar de la parte nano, hablamos de las señales que estos producen, y tenemos distintos tipos de señales, que ya sea colorimétrica, fluorimétrica, que esto tiene que ver con un cambio de color, y esto tiene que ver con tener fluorescencia, y variaciones en esta fluorescencia nos permiten realizar el sensado. También están los voltamétricos, potenciométricos, donde la señal que se sigue es eléctrica, y también tenemos unos de los más sensibles que son a través de cantilever, donde tenemos estas estructuras nanométricas que van a estar interactuando o funcionalizadas, que es un término muy común utilizado, que es cuando yo le doy una función a esto, gracias a que le uno una biomolécula, ¿ya? Y esta, aquí está la flechita, se me pierde, acá está. Estos lo que hacen es poder sensar a través de la unión una deformación que puede ser seguida ya sea por un láser o por un material piezoeléctrico, que esos materiales son aquellos que a partir de la deformación del material se produce una corriente eléctrica. Cada una de estas señales tiene sus pros y sus contras, que tiene que ver con la sensibilidad, ¿ya? Con la capacidad de veces de sensado y también con su costo. Nosotros en general trabajamos con el área que se encuentra en esta primera parte, que es el colorimétrico y fluorimétrico, básicamente porque tienen bajo costo y aún así presentan una alta sensibilidad, un alto rendimiento en el sentido de se necesita muy poca cantidad para trabajar. Y en el caso del fluorimétrico nosotros podemos obtener múltiples marcas, y eso permitiría, por ejemplo, desde la misma muestra, obtener la medición de 2 o 3 distintos tipos de contaminantes. Como explicaba entonces, nosotros trabajamos con estos dos ópticos, y en específico trabajamos con nanopartículas de oro. Yo sé que hay algunos que, si ya están viendo nuevamente este ciclo de charlas, ya han conocido un poco las nanopartículas de oro por las charlas anteriores, donde sus aplicaciones son muy variadas. Ya como drug delivery, se utilizan en electrónica, purificación de agua, etcétera, etcétera. Nosotros nos centramos en la aplicación en sensores, donde se basa en la capacidad de estas nanopartículas de generar un cambio de color asociado a su estado de agregación. Y eso nos permitiría seguir, ¿cierto? Llevar a cabo una reacción de reconocimiento, donde dicho reconocimiento afecta este estado de agregación, y tendríamos cambios de color asociados a la concentración de un distinto analito, que van del rojo al azul. También estas se pueden utilizar, aquí está el fenómeno de plasmón de resonancia, lo voy a explicar un poquito más adelante. También se pueden utilizar para ensayos fototermales, ya que estas pueden generar puntos de calor. Insisto, aquellos que lo hayan visto, creo que Simón explicó este tema, donde estas nanopartículas al ser excitadas con radiación, estas
vibran y generan puntos de calor, y esos puntos de calor también pueden ser seguidos como señal. Entonces, como explicaba, estas nanopartículas, trabajando con el tema del plasmón de resonancia, nos permitirían tener un tipo de sensor que, al interactuar con distintas moléculas, gracias a presencias, y aquí estamos hablando de un DNA que sería el bioreceptor, podemos tener la detección, en este caso, de kanamicina, que es un antibiótico, que sería por el cambio en sus características espectroscópicas, que les explicaba antes, ¿cierto? Cambiar, no sé si se nota bien, del rojo a una especie de violeta o un cambio mayor hacia el azul. Y por otro lado, podemos seguir la presencia, en este caso estoy mostrando un ejemplo de seguir un tumor, no tiene, si bien no es con el tema, pero igual es el tema de sensado, la detección de tumores, donde se produce un punto de calor en el lugar donde se acumulan las nanopartículas. Y bueno, aquí no me quiero meter en el lado de Simón, pero creo que él lo habrá explicado bien, donde normalmente los tumores como tal, por su fenestración, etcétera, son capaces de acumular mayor cantidad de nanopartículas que el resto de las células corporales. ¿Cuál es el punto? Y de nuevo, cada uno tiene sus pros y sus contras. Los sensores basados en puntos de calor tienden a ser bien sensibles, pero poco resolutivos. Quiere decir eso que yo puedo tener una baja concentración, puedo tener señal, pero no puedo discriminar mucho entre distintas concentraciones dentro de esa baja concentración, ya que la señal es muy intensa. Entonces, por eso nosotros trabajamos con el fenómeno del plasmón de resonancia, que les explicaba que permitía tener distintos colores, y esto tiene que ver con que la nanopartícula, al estar en contacto con la luz, comienza la luz a interactuar con los electrones presentes en la superficie de la nanopartícula, y estos empiezan a agitarse, como vemos acá, que tiene que ver justamente con la onda de luz. Y este movimiento de la nube electrónica absorbe luz y cambia esta luz blanca que nosotros estaríamos utilizando para excitarla a reflejar una luz que depende del tamaño de la nanopartícula. De esta forma, nanopartículas pequeñas tienen color rojo, y mientras van creciendo en su diámetro, van cambiando hacia el color azul. Y como explicaba anteriormente, ese cambio es el que nosotros podemos utilizar para seguir la concentración, ¿cierto?, de algún tipo de analito. Otro tipo de nanopartículas con la que trabajamos son los denominados puntos cuánticos, o también nanopartículas fluorescentes semiconductoras. Como su nombre lo dice, estas nanopartículas son fluorescentes. Por lo tanto, la señal que se obtiene es una luz de distintos colores, y estos colores dependen del tamaño de la nanopartícula. Por ejemplo, aquí tenemos nanopartículas todas de la misma naturaleza, o me refiero a que todas son del mismo elemento, pero al cambiar su radio, ¿cierto?, al aumentar su tamaño, cambia la longitud de onda donde emiten fluorescencia, y eso permite tener distintas señales. Si esto lo combinamos con las capacidades que tienen de un tiempo de vida media de fluorescencia muy alto, de hecho estas nanopartículas se utilizan en tecnología, por eso se construyen paneles solares con ellas, se construyen los famosos televisores Quantum Dot, que hablan de los colores más vivos, ¿cierto? Son muy estables, se puede multifuncionalizar. ¿Qué significa eso? Que yo en su superficie puedo unir algún tipo de molécula, y en este caso, ¿cierto?, bioconjugar, que significa que estoy uniendo una molécula biológica, permitiéndome así tener el transductor unido al receptor. Y eso que muestro acá en esta figura, puedo unirlo a distintos tipos de moléculas, y eso yo lo puedo utilizar, ¿cierto?, como sensor. Ahora, como para que se entienda el proceso, cómo funciona esta fluorescencia, existe un fenómeno que se llama el confinamiento cuántico. Este confinamiento cuántico se debe a que los cristales, para conducir electricidad, tienen una capa de valencia, que es la última capa, ¿cierto?, de donde se encuentran los electrones que interaccionan con el medio, y una capa de conductividad. Mientras más cercanas estén estas dos capas, en cuanto a nivel energético, más fácil es que conduzcan la electricidad. Por ejemplo, los metales tienen estas dos capas muy juntas y por lo tanto conducen muy bien.
Y un no conductor tiene estas capas muy separadas y por lo tanto no conduce electricidad. Y como toda la naturaleza tenemos el término medio que son los semiconductores, donde la distancia no es tan pequeña como para conducir muy bien, ni tan grande como para no permitir la conducción de electrones. Entonces estamos hablando de un cristal que es semiconductor. Ahora, si este cristal semiconductor se desarrolla en tamaño nanométrico, esta distancia que existe entre estas dos capas aumenta. Lo que significa que este electrón que está acá, que tratando de pasar a esta zona de acá, habitualmente pasaba, ya no es capaz de pasar y cae nuevamente a su capa de valencia. Como muestro acá, acá está la capa de conducción, aquí está la distancia, ¿cierto? Y aquí está la banda de valencia, donde el electrón absorbe energía, se excita, pasa esta capa, pero no es capaz de llegar a la capa de conducción y atravesar el cristal, por lo tanto vuelve. Y cuando se produce esta caída energética, se libera energía en forma de luz. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que pasa? Que esto se relaciona, ¿cierto? Como explicaba, el tamaño es lo que me va a dar esto, y por eso es que las nanopartículas tienen una capacidad de emitir fluorescencia a distintos rangos, a pesar de ser de la misma naturaleza, solamente porque cambia el tamaño. Porque al cambiar el tamaño, la distancia aumenta cuando el tamaño es más pequeño o disminuye si es mayor. Y esto permite, ¿cierto?, tener diversas aplicaciones. Por ejemplo, si yo uno esta nanopartícula con anticuerpos, puedo realizar inmunofluorescencia. Tengo una marca en verde, tengo una marca en rojo, y aquí tengo, ¿cierto?, una doble marca que me indica que estos dos están interaccionando. Acá tengo un corte histológico de pulmón, donde en verde están las células vivas, en rojo se marcan las células tumorales, y aquí yo puedo seguir, ¿cierto?, que esas son células tumorales presentes en el tumor. Como explicaba, ¿cierto?, aquí tengo un vial de células tumorales marcadas, y puedo seguirlas también en tumor, más allá de corte histológico, también en fluorescencia en vivo, o en lo que trabajamos nosotros, ¿cierto?, que es en el desarrollo de nanosensores ultrasensibles, donde utilizamos esta capacidad de fluorescencia como señal. Entonces, en nuestro trabajo hemos utilizado nanopartículas que, si no me equivoco, van a conocer de él mañana o pronto, por un método que fue patentado por el doctor José Manuel Pérez, que permite la síntesis de nanopartículas de cadmio teluro biomiméticas, que, como es correspondiente a este tipo de nanopartículas, emiten fluorescencia, como se ve acá, ¿cierto?, cuando son expuestas al UV, a distintas longitudes de onda, dependiendo del tamaño, que es lo que se muestra acá. ¿Qué es lo importante de esto? Que aparte de tener las características típicas de multifuncionalización, un buen tiempo de vida de fluorescencia, ser bioconjugables, ser estables, son biocompatibles. Entonces estamos viendo que estamos trabajando con una partícula que, aparte de todos sus beneficios, prácticamente no es tóxica. Y eso es súper importante. Si nosotros estamos hablando de pesquisar contaminantes, trabajar con contaminantes es un punto importante. Entonces, ¿cierto?, yo hasta ahora les hablé solamente de la parte nano, que es el transductor de señal y cómo se obtiene esa señal. Ahora les voy a hablar con respecto al receptor. Dentro de los distintos tipos de bioreceptores, ya estamos hablando de moléculas biológicas, podemos hablar desde proteínas, anticuerpos, enzimas, una célula entera incluso puede ser catalogada como un bioreceptor, secuencias de ADN o de ARN. Nosotros trabajamos con secuencias de ADN que se llaman aptámeros. ¿Cuál es el punto importante de esto? Nosotros trabajamos con moléculas de ADN que normalmente uno está acostumbrado a que el ADN interaccione con otro ADN o ARN, o sea, con una molécula de características similares, pero estos aptámeros tienen la característica de interaccionar con distintos tipos de moléculas que no son nucleotídicas, que no son ADN o ARN, que van desde moléculas pequeñas hasta moléculas grandes. Por ejemplo, hay aptámeros patentados para detectar potasio, y también aptámeros para detectar células enteras.
Si nosotros comparamos este aptámero con respecto a otro tipo de biomolécula muy utilizada, que es el anticuerpo, presenta varias características importantes en comparación. Por ejemplo, si bien tiene una afinidad muy similar, lo cual es muy bueno, ya que son altas afinidades, tienen una elevada especificidad, la producción del aptámero al hacer in vitro, con respecto al anticuerpo que es in vivo, genera una baja variabilidad en el lote. Eso quiere decir, yo sé que muchos de los que están acá han trabajado en biología y que muchas veces el Western blot no sale bien y lo primero que piensan es que el anticuerpo ya está mal. Ese es un punto a favor con respecto a los aptámeros porque ellos tienen una denaturación reversible. ¿Qué significa esto? Que yo puedo mantener el aptámero, lo caliento, por ejemplo, a 95 grados Celsius para lograr su linealidad y después genera una estructura que es la que reconoce y mantiene esa característica en el tiempo. A diferencia, ¿cierto?, del anticuerpo, que una vez que se denatura ya no vuelve a mantener sus características de reconocimiento. Y como les decía, esto asociado a que se reconoce a moléculas pequeñas, que es una especificidad y afinidad elevada, hablando de concentraciones no molar, y esta estabilidad presenta varias ventajas para trabajar, especialmente cuando hablamos de trabajar en terreno. Estos aptámeros son, como les explicaba, son moléculas de ácidos nucleicos que se generan a partir de lo que se llama el CELEX o se me fue el nombre, perdón. Selección por evolución exponencial, donde se tiene una librería de ADN o ARN de ácidos nucleicos en las cuales se van seleccionando aquellas que van interaccionando con aquella molécula que yo quiero detectar, que puede ser, como les decía anteriormente, un ion, que puede ser una proteína, que puede ser un contaminante, que puede ser lo que sea en general, y se van eliminando aquellas que no se unen a esta secuencia. Y de esta forma se obtiene un purificado enriquecido en secuencias que se unen y se va cada vez que se obtiene esta secuencia, se amplifican, se aumenta la cantidad de números de copias, pero va disminuyendo la diversidad en la población de copias, y por lo tanto yo voy enriqueciendo cada vez más esto hasta que obtengo un pool de más o menos, por ejemplo, 5 a 10 aptámeros para poder ver cuál de ellos es el que tiene la mejor afinidad. Normalmente estas secuencias están construidas con regiones conocidas, de secuencias conocidas, que son las regiones primer, que permiten la amplificación, y una zona random, que es donde se genera distintos tipos de secuencias. Y eso permite que hayan distintos tipos de estructuras que son las que realizan la unión. Normalmente hay diversas formas en las que estos tipos de aptámeros se pliegan, pero uno de los típicos es este hairpin, que es una especie de estructura circular, ¿cierto? Y las colas. Y estas son las que estarían interaccionando con la molécula, dando un reconocimiento en 3D muy similar a lo que sería, por ejemplo, el sitio activo de una proteína, donde tenemos que el reconocimiento se da por un tema estructural, donde se necesitan múltiples interacciones débiles para que haya una interacción fuerte con el ligando en este caso. De esta forma, el proyecto en el que yo estoy trabajando es la investigación y desarrollo de un aptasensor nanofotónico basado, ¿cierto?, en estos aptámeros y en quantum dots para detección ultrasensible de contaminantes orgánicos persistentes en matrices acuosas. ¿Cómo funcionaría este sensor? Como muestro aquí en este diagrama, en rojo muestro la nanopartícula que estaría unida por un enlace covalente que está dado por un grupo tiol, y esto estaría a su vez complementario a otra secuencia que en su extremo tendría un apagador. De esta forma, cuando está todo este complejo unido, este apagador estaría absorbiendo la fluorescencia que produce la nanopartícula cuando es excitada. Entonces, cuando este complejo está en presencia de su analito, en este caso un contaminante orgánico persistente, aquí muestro una molécula que se utiliza como retardante de llama,
esta molécula desplaza a este apagador, ya de la periferia de la nanopartícula, y el aptámero, ¿cierto?, interaccionaría con el analito, y eso permitiría que, dependiendo de la concentración, comience la emisión de fluorescencia. Esto nos permitiría tener, ¿cierto?, una metodología rápida, ultrasensible, fácil de utilizar en terreno, y como explicaba antes, como hay distintos tipos de colores, podríamos tener la capacidad de multisensing desde la misma muestra para diversos analitos. De esta forma, por ejemplo, aquí muestro un ejemplo de una publicación donde se detecta acetamiprid, que vemos acá, ¿cierto?, los cambios en la fluorescencia asociados a la concentración desde 0 a 350 nanomoles, donde se muestra acá, ¿cierto?, el mayor cambio, la linealidad está entre 0 y 100 nanomoles de acetamiprid. Esto se une al proyecto PI que se está desarrollando en nuestro laboratorio, donde se trabaja en la investigación y desarrollo de tecnologías optoelectrónicas para la cuantificación de contaminantes alimentarios a través de la detección y procesamiento de señales digitales ópticas emitidas por estos nanobiosensores. ¿Qué es lo que se realiza en estos proyectos? Justamente estamos trabajando con transformar, o mejor dicho, poder detectar este cambio de intensidad de señal utilizando imagenología. Como explicaba anteriormente, muchas veces cuando uno trabaja en detección necesita equipos sofisticados. Para medir fluorescencia, un fluorímetro hoy en día está costando que permita una gran cantidad de análisis, ¿cierto? Está costando cerca de los 40, 50 millones. Entonces, ¿qué es lo que trabajamos acá? Se obtiene la imagen, en este caso vemos una placa con distintos pocillos, con distintas concentraciones de nanosensor, y se selecciona, ¿cierto?, una imagen. Esta imagen se divide en sus canales, el rojo, el verde y el azul, el famoso RGB, y esto nos permite cuantificar el cambio de intensidad, y esa cuantificación nos permite tener una medición de la concentración del analito que se está trabajando. ¿Para qué? Para que de esa forma nos permita obtener el procesamiento de la señal sin necesidad de un equipo complejo. Ahora, para llegar a esto, es importante manejar varias variables. Las condiciones de trabajo, el pH, la temperatura, la cantidad de sales, las proporciones entre estos apagadores, entre el aptámero y su nanopartícula, para que se tenga una respuesta robusta y que no afecte la fluorescencia, y por lo tanto tener una fluorescencia dentro de un rango seguible por la imagen, y también trabajar con los distintos aspectos que pueden afectar la imagen. Por ejemplo, trabajar con el tipo de bioreactor que va a contener a este volumen de sensor, para que no genere mucho ruido de fondo y permita, ¿cierto?, discriminar de la mejor forma los cambios en la intensidad de fluorescencia, para poder desarrollar la detección mediante imagenología. ¿En qué estamos hoy en día? Hemos trabajado, ¿cierto?, esta etapa que explicaba, donde hay varias variables que ir cerrando para pasar de una cuantificación, que esto le estoy mostrando acá, son en fluorímetro, donde vemos que hay un cambio en la concentración, o sea, perdón, un cambio en la intensidad de fluorescencia asociado a la concentración de un contaminante orgánico persistente como clorpirifos. Y de nuevo, las concentraciones que estamos trabajando, 5 partes por billón, 10, 30, 50, para llegar a una detección por imagen, donde estamos trabajando, ¿cierto?, con la imagen y un algoritmo que nos permita discriminar desde dónde es capaz de detectar esta señal. Por ejemplo, aquí vemos que es capaz de detectar desde un ppb en adelante, y de esta forma seríamos capaces de detectar la presencia. Hasta ahora vamos, ¿cierto? Estamos detectando, estamos trabajando, y tenemos que seguir avanzando para que esto
por ejemplo, se transforme en una capacidad no solamente de detectar, sino que de cuantificar y de realizarlo en terreno. Importante, y remontándome al principio de las desventajas que tenían en general los trabajos en laboratorio, este es un trabajo directo en terreno donde estamos trabajando directamente con el agua sin procesarla previamente, sin hacer extracciones orgánicas. Estamos trabajando con un bajo volumen, estoy hablando de básicamente una gota, ¿ya? Y la respuesta está entre 30 minutos a 2 horas dependiendo del procesamiento y de las múltiples muestras que se están analizando. Y entonces, como se veía en la imagen anterior, es posible, a partir de un estándar que nosotros agregamos en la muestra, poder una detección de múltiples muestras al mismo tiempo. Bueno, eso es con respecto a lo que quería hablar yo con respecto al desarrollo de los nanobiosensores. Y quisiera también comentarles un poco de nuestro grupo, del grupo Nanobiotecnología y Optoelectrónica, conformado por el doctor Patricio Arzur, que es el líder del grupo. Como bien comentaba la presentadora, a mí me toca coordinar el grupo, el doctor Pablo Coelho, que es el especialista en imagenología, doctor Gonzalo Recio, que es especialista en nanotecnología y materiales, la doctora Joana Coelho, que es especialista en biomateriales, y el doctor Víctor Aguilar, que es especialista en modelamiento y simulación. A nuestros integrantes, a los postdoctorados, a nuestro equipo profesional, doctora Manju, el doctor Guillermo, a Braulio Contreras, Rodrigo Cáceres, María Ligia, Felipe Silva, Mario Torres, William, Osman, y en especial al nanoteam, al Teams de nanobiosensores, normalmente nos llamamos nanoteam también, doctor Patricio Yarzún, que es el líder y fundador del laboratorio, a la doctora Carla Pozo, que es nuestra contraparte de trabajos con contaminante orgánico persistente, el doctor Pablo Coelho, a la licenciaria María Torres, al ingeniero Rodrigo Cáceres, al bioquímico Braulio Contreras y a la ingeniera María Ligia Inostroza. Ahí me disculpo, no es Espinosa, es Inostroza. Y comentar que, si bien yo ahora hablé con mucho énfasis en el tema de agua y de contaminantes orgánicos, estamos trabajando también en detectar tipos de elementos trazas en alimentos, antibióticos, micotoxinas, etcétera. También detección de patógenos, de metales pesados y los contaminantes. Y finalmente agradecer su apoyo a la doctora Alison Astuya, al Fondesis Postdoctorado, a nuestro programa PAI, y muchas gracias a la organización de Nano Days por la invitación. Desde ya, gracias. Muchas gracias, doctor Díaz, por su presentación. Tenemos 3 preguntas que están aquí en el chat. 4 preguntas. Una de estas, pregunta Cindy, indica qué cantidad de muestras se necesita y si será posible en un futuro poder cuantificar muestras, por ejemplo, de lagos o también de ríos. Ya, justamente el tema de cuantificar el lago y río es parte siguiente de este proyecto. En el sentido de que nosotros estamos trabajando con agua que contaminamos directamente para poder tener los parámetros. Y posteriormente el paso es trabajar con agua de los ríos y con agua de lagos e incluso agua de mar, y comparándonos con las técnicas Gold Standard, justamente de lo que nosotros detectamos con respecto a lo que detectan estas técnicas, para ir validándonos con respecto a ellas. La cantidad de muestra en general es variable dependiendo de las técnicas que hemos desarrollado, pero en general no son más allá de 300 microlitros. Perfecto. Otra pregunta quería preguntar por la duración de los biosensores, si son reutilizables, si son viables económicamente para análisis masivo de muestras, a modo de proyección. Justo esa parte económica la estamos analizando a futuro, ¿ya? Hasta el momento, como tal, no son reutilizables, ya que son soluciones reactivas, ¿ya? Entonces, como tal, tendríamos el típico kit de detección donde tengo una solución
que mezclo con mi muestra y tendría la respuesta. ¿Han explorado algún otro tipo de nanopartículas fluorescentes? ¿Qué propiedades deberían ser las ideales para este apta sensor? Mayor quantum yield, alguna cubierta en particular, estabilidad de alguna condición o algún pH, por ejemplo. Un poco extensa la pregunta, pero está en el chat en el caso de que... Ya. A ver, con respecto al tema del pH, o sea, podemos comenzar hablando de las características de estabilidad de estas nanopartículas, y lo otro importante con respecto al pH, las condiciones deben ser bien estandarizadas, más que por la nanopartícula, porque estas nanopartículas en general tienen un amplio rango de trabajo con respecto a pH, por ejemplo, sobre pH 6 y a pH básico no trabajan sin ningún problema. Muchas veces el problema es con la acidez, porque como son metales se van a disolver. Pero el punto es que el aptámero tiene un pH de trabajo. Entonces ese es el pH que hay que estabilizar, y por eso esto implica, como explicaba en una parte final de la presentación, implica que nosotros tenemos que estandarizar las condiciones de trabajo, donde el mayor, la mayor demanda de condiciones viene por parte del aptámero, para que pueda trabajar, ya que como son interacciones débiles que dependen del plegamiento, ese plegamiento depende de las condiciones salinas y depende de las condiciones de pH. Entonces, más, con respecto a otras nanopartículas o las condiciones, por ejemplo, nosotros estamos trabajando, como estaba ahí, nanopartículas que emiten fluorescencia en rojo, más que nada porque muchos sistemas, o más fácil, moléculas biológicas que pueden ser parte de los contaminantes presentes en las muestras, tienen autofluorescencia en rangos cercanos a verde, me refiero a 500 nanómetros de fluorescencia. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando en un rango superior a los 580 nanómetros para que la señal que se sigue no sea parte del ruido. Por eso la descomposición de la imagen en el verde, en el azul y en el rojo, y nosotros estamos trabajando en la fluorescencia en rojo, para evitar eso justamente el tema de que haya algún contaminante que, por ejemplo, si el contaminante también presenta absorción o emisión de fluorescencia. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los puntos en este caso en general. Y como decía, o sea, muchas veces más que el tema de la nanopartícula, para que esta funcione, tiene que ver con el tema de que el bioreceptor y el ruido de fondo no sea un problema. La última pregunta que tenemos es si es que el detector es portable. El detector que muestro es una imagen, por lo tanto es una foto. Todas las imágenes que estamos mostrando ahí, las mediciones son con imágenes obtenidas del celular. ¿Alguien tiene alguna otra consulta, alguna pregunta que desee realizar además de las del chat? Le damos las gracias, doctor Díaz, por su presentación. Para nosotros es muy importante contar con información respecto a lo que están realizando diversos grupos de investigación en nuestro país. Agradecemos la charla que nos brindó, y también los invitamos a todos los participantes, a los que acudieron a esta charla, a que se conecten el día de mañana. Vamos a tener la exposición del doctor Francisco Morales, por un lado, y también la presentación de un doctor de la Universidad, Andrés Bello también. Doctor Pérez. Nos vemos mañana. Saludos a todos. Muchas gracias por la invitación, también saludos a todos. Cualquier duda, también está el correo presente, y tengo entendido que sube los videos a YouTube. Así es, va a estar todo disponible en YouTube para que los puedan ver también. Listo, muchas gracias.